Amén, amén. Bueno, hoy la prédica se llama Rompe los límites que te pusieron. Así, allá entramos. Ahí, cuando el Espíritu Santo quiere, ya Cristian me quemó una parte de la palabra acá recién. Gloria a Dios, porque está el Señor. El Señor está obrando ya, cuando está alineado, va todo conforme a su voluntad. Bueno, imagina un pájaro que le dijeron, este es tu nido, este es tu límite, tenés que quedarte acá. Jamás pudo volar. ¿Sí? Vamos a ver, hay una palabra que está en Isaías 40:31 que habla de las águilas. Los que esperan en Jehová volarán como las águilas, correrán, no se cansarán. Y sí, después voy a tocar ese tema, pero te quiero mostrar un videito que estuvimos preparando ahí, lo voy a ir contando porque no conseguimos, pero ahí hay un pichón de un ganso de no sé de qué país, es un ganso especial, pero vamos a hacer de cuenta que es un águila que se lanza a volar. Claro, todavía no tiene tantas alas, pero tiene una caída perfecta. No se escucha el audio. Esto va acompañado de una musiquita, de algo, pero bueno, no importa. Lo principal es ver cómo va. Hasta ahí. No fue lo único. Cada sonido de cada golpe se escucha, se siente. Y esos son los padres que lo están esperando abajo. Ahí está. Está medio magullado, medio atontado. Ahí hay otro, ese parece que no lo logró, pero ahí está, sacudiéndose los porrazos. Y este, malherido. La madre lo llama y ahí reacciona. At last it responds to its mother's calls. Así esta especie hace con los pichones. Ya está, ahí se reúnen, ya podemos sacar el video. Muchas veces le tenemos miedo a los límites por el porrazo que viene o que puede venir. Entonces nos quedamos en el nido, nos quedamos sin romper esos límites por miedo a lo que pueda pasar. Con las águilas pasa algo muy parecido. Es más cruel todavía el nido de las águilas. El águila le deja de dar de comer a los pichones. Entonces, por hambre, no tienen otra opción que tirarse del nido a buscar comida. Pero lo importante es confiar en que Dios está para animarnos a romper esos límites. Dios va a estar ahí durante los golpes y después de los golpes, porque el Señor nos acompaña y nos da la victoria en todas las batallas. Amén. Porque no hay victoria sin batallas.
Podemos cantar, hay victoria, pero si no nos ponemos a romper límites, si no nos ponemos a luchar, a enfrentar al enemigo, no vamos a tener nunca una victoria. Hay que luchar, hay que ponerse, hay que pararse y tirarse. Amén. Gloria a Dios. No los veo muy decididos. La naturaleza no perdona, la naturaleza es así. O volás o sos alimento. ¿Sí? Gloria a Dios que nosotros no somos naturaleza, somos hijos de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Así que te propongo algo, vamos a descubrir y derribar muchos límites espirituales, barreras que nos impiden volar en la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a arrancar con un versículo muy conocido, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el versículo, en la traducción en la Reina Valera, 1960, es muy conocido y es muy usado así, solito, fuera de contexto. Pero hoy te quiero traer algo más, te quiero traer otra traducción y vamos a leer Filipenses 4, del 10 al 14, en la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Bueno, acá quedó chiquito, pero bueno, yo lo leo. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Quiero recalcar un par de cositas. El versículo 14 dice, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me da fuerzas para ayudarme en toda clase de situaciones, dice el apóstol. Pero fue muy bueno de parte de ustedes que me ayuden. Y está bueno ayudar, ¿no? O que te ayuden. O esperar ayuda. Y si no me ayudan, me ofendo. Y me cambio de iglesia. Fíjate el versículo 10, que dice, me alegra mucho que al fin hayan vuelto a pensar en mí, porque estaba seguro que me habían olvidado. Va a haber momentos en la vida de todo cristiano que te van a dejar solo. Y está bien que eso pase, porque tenés que tirarte del nido. No es para que veas lo traicioneros que son, que te dejaron todo solo y vos sos el único bueno. Es porque Dios te quiere llevar a más. Amén. Uy, ¿cómo estamos? Pero hay gente orando por vos. Y llegado el momento, te va a alegrar recibir la ayuda oportuna que el Señor mande y toque algún corazón. Pero que eso no te llene, que no te llene de rencor, que no te llene de falta de perdón, que no empieces a mirar mal, porque eso te va a cortar las alas, te va a frenar, no te va a dejar avanzar, vas a quedar ahí encadenado. Pero sí, hay un montón de límites que romper. Y vamos a ver algunos límites de esos. Hay muchos límites religiosos. Hay un ejemplo en Juan 4, habla de Jesús y la mujer samaritana. Ese no te lo pasé, no te preocupes. Es muy largo, entonces le dejo como tarea, lean después en la semana, Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Hay una ley
de los judíos que decían que los judíos y los samaritanos no se podían juntar, no se juntaban, estaban peleados. Era el vecino de enfrente, decía Cristian recién. Esos eran los paganos, los pecadores, los que habían roto el pacto. Pero Jesús rompió ese límite. Es necesario ir a Samaria. Y fue, y allá, no sé si los que conocen un poco la palabra se acuerdan que él llega a una aldea en Samaria, un pueblo que estaba ahí, tenían el pozo de agua afuera, y había una mujer en el pozo, y él empieza a hablar con la mujer samaritana, y la mujer se asombra, así como vos, un judío, un rabí, me está hablando a mí, que soy samaritana, ¿qué haces acá? Y Jesús rompió el límite y ofreció el agua viva para todos. ¿Se acuerdan de ese? Ella le dio agua y él le dijo, pero yo te voy a dar un agua viva. Y después de ahí la mujer entró y lo predicó a Jesús. Jesús rompió ese límite. Así tenemos límites religiosos, eclesiásticos. Hay comportamientos, hay reglas, hay deberías. Debería de ser así. Hay cosas que se heredan de estos dogmas o comportamientos. Se heredan de iglesias, se heredan horarios, se heredan estilos musicales, estilos de fe, estilos de Santa Cena. Son tradiciones, pero no son reglas, no son leyes divinas. No hay que seguirlas a rajatabla. Hay iglesias que hasta idolatran las águilas, o cristianos que terminan idolatrando las águilas por ese pasaje. El pasaje es una parábola, una metáfora, algo que a vos te ubica, en que despliegues las alas, en que rompas los límites, en que no te vas a cansar. Pero no enaltece un águila, no enaltece un ganso. Encima acá la palabra ganso significa muchas otras cosas, ¿no? Sí, vamos a decirlo para romper. Pero lo veían ahí y es un ave majestuosa. Y como volaban arriba, más adelante seguía el documental y decía que había otros pichones que estaban malheridos, que iban a morir, pero los padres no podían ocuparse de ellos ni quedarse en ese lugar porque tenían que liderar a los que habían sobrevivido. Porque si no, iban todos como alimento. La pregunta es, ¿en qué mandatos de Dios, entre comillas, que no lo son, sino mandatos, estás cautivo y sin libertad? ¿Qué estructura hay mental que te obliga a seguir una tradición? Vamos a seguir a Jesús más allá de la costumbre. Vamos a permitir que Él nos enseñe lo que realmente agrada a Dios. Amén. Vamos a permitir que Él nos enseñe lo que realmente agrada a Dios. Los judíos no podían orar el sábado porque era el día sagrado de Jehová. Pero si se les hería un burro, un animal doméstico, iban y lo atendían. Pero orar por una persona enferma no podían porque deshonraban a Jehová. Y Jesús le dice, ¿dónde está el amor? Lo van a hacer por un animal y no lo van a hacer por un hermano, por una persona que necesita auxilio, necesita oración. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo vemos? ¿Cómo vislumbramos lo que es regla de lo que es el amor de Dios? ¿Cómo rompemos eso? Capacitándonos, estudiando la palabra, conociéndolo más a Él, rompiendo los límites que no son de Dios. Mira, ser más espiritual no es tener más experiencias místicas. Ser más espiritual no es Rambo agarra la bazooka. Ser más espiritual no es cuántas veces te manifestás, cuántas veces necesitas liberación. Ser más espiritual es leer más la Biblia.
Ser más espiritual es conocer más su palabra y a Dios en la intimidad. Amén. Eso es ser más espiritual. Ser más espiritual corta cadenas, derriba argumentos. Ser más espiritual, tener más conocimiento de la palabra, derriba argumentos, hipocresías, manipulaciones. Si nos manipulan es porque no conocemos la palabra. Amén. Vamos a cortar hoy en oración estos límites. Pero no va a alcanzar. Porque tenés que ser más espiritual. No sirve de nada que hagamos una oración acá, pongamos mano, se corta, Padre, en nombre de Jesús, toda cadena, todo límite, y después no leo nunca más la palabra. Y no. El Señor se defendió de las acusaciones, de la tentación del diablo con la palabra. Todos los ataques fueron a su identidad y el Señor respondió los 3 ataques con palabra. Y con palabra derribó los argumentos del diablo. Por eso es necesario, para cortar las cadenas, llenarnos de su palabra, buscarlo en la intimidad, orar. No está mal tener experiencias, las necesitamos. Pero no podemos tener solo experiencias místicas, vacías de palabra. Porque ahí es donde nos toma el enemigo y nos hace creer cosas que no son. Vamos a otro. Está muy silencioso, se corta el aire. Límites familiares y traumas de la niñez o la adolescencia. Incluso siendo adultos recibimos heridas que nos pueden atar, nos limitan. Para esto vamos a usar el ejemplo bíblico, que también es demasiado largo, por eso no se lo pasé a Tati. José y sus hermanos. ¿Lo conocen? El hijo de Jacob. Tendría que haber dicho otro ahí, a ver si me corregía. José creo, no estoy seguro porque no lo repasé, pero era el anteúltimo. Después vino Benjamín. En Génesis del capítulo 37 al capítulo 50 vemos toda la historia de José. Es una historia espectacular. José era el preferido del padre, tuvo visiones, y todos los demás hermanos se pusieron celosos, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, mintieron al padre, le hicieron creer que lo había matado una fiera del campo. Después fue encarcelado. Así podría haber tenido un montón de límites por rechazo, por dolor familiar, por todo lo que pasó. Y él a cada lugar que llegaba daba lo mejor. Él llegaba a la casa de Potifar y dio lo mejor. Y quedó como encargado de toda la casa. Después tuvo que salir corriendo. Fue encarcelado. En la cárcel daba lo mejor. Por hacer eso lo llama el faraón. Y de ahí queda como gobernador de todo. Siempre dio lo mejor. Aún así dio lo mejor. Así es como rompemos límites. Damos lo mejor. ¿Estoy buscando lo mejor o estoy dando lo mejor? Dios lo liberó de todas las cadenas emocionales, lo hizo gobernador de todo Egipto. Traumas infantiles y adolescentes, para aplicarlo ahora a nosotros. Los rechazos de los padres, las burlas de la escuela, abuso verbal, abusos físicos, el límite de no valgo, no puedo. Todo eso va ganando lugar a medida que avanzamos. No soy nadie, no le importo a nadie. Justo anteayer, estuve en una cena que me decían de unos chicos en la escuela, 2 nenas con intento de suicidio por este tema. No le importo, no les importo, no soy escuchado. Todo esto no corta solo la libertad, corta la vida. Así muchos vivimos condicionados por la educación recibida. Tenemos patrones de conducta. Tu familia siempre fue así, en tu casa eran así. Imitamos conductas de los seres queridos.
o gente que por ahí en un momento nos asombra, los tenemos como referentes, imitamos conductas de ellos, creyendo que son buenas. A mí me pasó cuando falleció mi padre. Tenemos herencia material, pero estoy hablando de la herencia espiritual. Y en la herencia espiritual viene todo. Y hay que saber sacar lo que no es de Dios. Porque yo tenía una imagen muy buena de mi padre y empecé a copiar actitudes que por ahí no eran tan buenas. Pero me venía como que haciéndolo me hacía acordar a él. Entonces me llamaba a hacerlo. Eso puede pasar con cualquier persona, alguien, un referente, alguien que a vos te haya marcado en tu vida, un padrino, un tío, un padre. Todos hombres nombré. Una madrina, una madre, una tía. Pero gente que empezamos a imitar porque los creemos grandes. Y acá hay uno solo que es grande. Amén. Hay uno solo a quien imitar. Jesús es nuestra nueva familia. Él redefine nuestra identidad. Él redefine nuestra identidad. Vamos a leer Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, los gentiles, los creyentes, los nuevos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Mira cuántos son. Sos ciudadano junto con todo el pueblo santo de Dios. Sos santo, porque sos ciudadano junto con todo el pueblo santo. Son miembros de la familia de Dios. Él nos da la autoridad. Él es nuestra familia. Todo esto es familia. Todos los creyentes, los cristianos, somos familia. Si vamos a imitar a alguien, que sea a Jesús, que Él no nos pone límites. Amén. Cuando imitamos personas, nos estamos poniendo límites nosotros mismos. Hay otros límites de los golpes de la vida, que pasa como este pichón de ganso, que se largó del nido y empezó a pegar y recibió todos los golpes, y así pasamos muchas veces de esas etapas y nos van pegando. El ejemplo bíblico es Job, que perdió todo. El libro de Job es muy largo, es muy bueno, es muy interesante, cómo se sobrepone, cómo al final se quiere apoyar en sus amigos y al final termina dependiendo solo de Dios, pero perdió familia, perdió salud, perdió todo lo que tenía. Su mente lo tentó al desaliento, su esposa también. No entremos mucho en ese tema. No sé si el Señor se había llevado a su suegra también, pero me tengo que sujetar acá porque... pero pasó todo. Perdió 10 hijos y Dios restauró todo. Restauró su salud, restauró su familia, restauró su ministerio, restauró todas sus posesiones. Así hay enfermedades físicas que nos postran mentalmente. Como decía Cristian recién hace un ratito, me llaman a orar por una persona para que se vaya en paz. No. A mí me pasó eso con un amigo del alma, de esos amigos, y se iba y sabíamos que se iba a 32 años, un cáncer fulminante, y no, ya te tenés que despedir. No, que despedir, yo voy a orar hasta el último momento. Si es voluntad de Dios, está bien, lo acepto, pero Dios no me manda a orar para que se vaya, me manda a orar para que se quede, para que se sane. Amén. Y es la forma de romper los límites, haciendo cosas que nadie espera. Entonces, sí, se murió, se me fue mi amigo, y todavía pasaron un montón de años y todavía lo siento, pero sé que está con el Señor, sé que cerró los ojos acá y los abrió sano delante de Dios.
Entonces el Señor nos llama a romper los límites. Y fui y oré y estaba solo con Él estaba en coma, todo entubado, y yo me puse al lado a reprender en la sala de oncología del Intersonal. Y cuando oraba, se le cayó una lágrima, estaba en un coma. Y sabía que estaba yo al lado, su espíritu me percibió. Y esa misma noche se fue, partió. Después vino la esposa, la viuda, y me dijo, vos sabías que se iba así, pero yo tenía que orar para que se sane. Y estas cosas traen límites, y por ahí tenés una enfermedad que te limita, o tenés miedo al diagnóstico. A veces la depresión por una enfermedad paraliza más que la misma enfermedad. No sé si conocen a un predicador, se llama Nick Vujicic, tiene un nombre, no sé, ¿qué nacionalidad es? ¿Te acordás? No? Es el medio noruego de por allá, porque es bastante raro, no sé, o sueco. No tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, por ahí ya algunos. Y para todo depende de personas. Y así se hizo predicador, llena estadios, nada en piletas, nada, sin extremidades. Es loquísimo lo que hace. Es una persona que rompió límites increíbles. Y la depresión, la ansiedad, el agotamiento crónico, son todas cadenas que vienen. Me dijeron que no puedo. No se puede. Eso te dice. Pero Dios rompe los límites. Dios va más allá de las enfermedades. Dios tiene propósito para cada cosa y su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. A veces no la entendemos y queremos cambiar las cosas. Salmo 147, 3. Dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón. El estar quebrantado en el corazón es lo que nos pone los límites, nos frenan y no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir. Vamos a pedir sanidad, pero sanidad interior también, no solo sanidad del cuerpo. Porque a veces el Señor está tratando, a veces vamos porque estamos cayendo del nido y son golpes que tenemos que pasar para después levantarnos ahí medio aturdidos para que el Señor se glorifique. Hay otro límite que habla de la búsqueda de pertenencia, que también nos pone límites. Acá tenemos el ejemplo del paralítico de Betesda que contaba Cristian en Juan 5. 38 años postrado esperando que alguien lo meta al estanque. 38 años paralítico, queriendo ser sano, pero era un límite. Era un límite. 38 años perdió de su vida por un límite que él mismo tenía en la estructura. ¿Querés ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta al estanque. ¿Pero vos querés ser sano o no? ¿Quién habló del estanque? Levántate y anda. Y se levantó y salió. Pero así hacemos nosotros, con estructuras mentales, creyendo que las cosas son de esta forma y nos adaptamos a eso en vez de romper los límites e ir por más. Tenemos una limitación. Esta persona, este paralítico, tenía una dependencia que fue sustituida por un mandato de fe. Levántate y andá, le dijo. Y lo creyó y se levantó. Podría haberlo hecho antes, sí, pero necesitó de Jesús. Nosotros tenemos a ese Jesús. Amén. Nosotros lo tenemos a Él. ¿Dónde pertenezco? ¿Qué es lo que me da estabilidad? El mundo te ofrece
para esto, para dependencia, trabajos, relaciones, iglesias, clubes, escuelas, grupos en el barrio. Por ahí los jóvenes se ve más esto, que están buscando un lugar donde pertenecer, un refugio, un lugar donde se sientan aceptados. Y por eso se entregan libertades, para tratar de encajar, por miedo a no encajar. Cambio algo mío, cambio algo que yo creo por lo que hace el otro para ser aceptado. En un grupito todos se drogan, yo me drogo con ellos porque si no me van a echar del grupo. Tengo miedo a quedarme solo, a no ser aprobado, a no ser querido. Pero Jesús te dice, ya perteneces a mí. No busques más, no busques más, ya perteneces a mí. En Efesios 1:11, no creo que no te lo pasé, pero es muy cortito, dice, en Cristo somos herencia de su familia. Sí, te lo había pasado, mira qué bien. En Cristo somos herencia de su familia. Efesios 1:11. Hay que volver al único original. Todo lo demás es copia, todo lo demás es lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece sistemas, el mundo ofrece clubes, iglesias, grupos, donde vos, si tenés que entregar algo, si tenés que sacrificar una libertad, no es tu lugar. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Amén, le pertenecemos a Él. Él nos compró a precio de sangre. Él entregó su vida por mí. Él entregó su vida por vos para hacerte libre, para darte todo. Pagó con su vida la nuestra. Así nos da libertad y vida eterna. Amén. Vamos a romper los límites que nos esclavizan. Límites religiosos, traumas familiares, golpes de la vida y búsqueda de pertenencia. Pensá, cerrá los ojos un momento, unos segundos, pensá un límite más fuerte tuyo en cada área. Límite religioso, un trauma familiar, golpes de la vida, malas experiencias, una búsqueda de pertenencia. Y vamos a orar a Jesús que lo rompa y te libere. Señor Jesús, te entrego todo miedo, todo pasado. Te doy autoridad ahora para romper toda cadena.